Continuando con los gases ideales, vamos a hablar de la ley combinada de los gases. Combinada porque tenemos que se relacionan, por lo general, solamente la presión, volumen y temperatura en todo lo que tiene que ver con gases ideales. ¿Listo? Si relaciono presión con volumen, puedo utilizar lo que se llama la ley de Boyle, únicamente teniendo en cuenta que la temperatura va a permanecer constante, o sea, solo juegan estos dos, presión y volumen. En este caso me indican que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Eso es obvio porque una presión aprieta, o sea, hace que todo se comprima y su volumen sea menor. Ahora, si yo trabajo únicamente con volumen y temperatura, tengo lo que es la ley de Charles. En este caso, la presión es la que no juega, permanece constante. ¿Qué dice la ley de Charles? Entre más temperatura haya, obviamente va a haber más volumen. El gas se va a dilatar, va a expandirse. ¿Listo? Entonces, entre más caliente la cosa, más volumen va a ocupar. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac, que relaciona presión con temperatura. En este caso el volumen va a ser constante, no entra a jugar. Esto es Gay-Lussac. En este caso, obviamente, entre más temperatura voy a tener más presión. ¿Listo? Pero veamos. Ley de Boyle deja por fuera la temperatura. Ley de Charles deja por fuera la presión. Ley de Gay-Lussac deja por fuera el volumen. Para eso existe entonces, cuando todo el mundo quiere jugar, la ley combinada. Y es muy sencillo, simplemente voy a hacer eso mismo, voy a combinar las ecuaciones y todos los parámetros cómo se relacionan entre sí. En esta ecuación la presión sigue aumentando cuando el volumen disminuye. En esta misma ecuación la temperatura aumenta y el volumen aumenta. Y en esta misma ecuación la temperatura aumenta, la presión aumenta, o sea, todo se combina. Vamos a poner un ejemplo, tengo aquí un cilindro en donde contengo un gas ideal, le estoy aplicando una temperatura de 20 grados centígrados. La presión en la tapa es de 50 pascales y el volumen contenido es de 10 metros cúbicos. Esto es los valores, digamos, presión 1, volumen 1, temperatura 1, lo que está al lado izquierdo de la ecuación. Voy a aumentar parámetros. Vamos a subir la temperatura a 60 grados, o sea, de 20 a 60 significa que se triplicó la temperatura. Y la presión se la voy a duplicar, de 50 pasó a 100. Por eso coloqué las dos flechitas, ¿listo? Entonces, aumentó la temperatura, aumentó la presión. La pregunta sería, ¿cuál va a ser el nuevo volumen? ¿Será mayor? ¿Será menor? ¿Será que esta gráfica es correcta? Vamos a ver qué pasa. Primero resolvamos esto despejando de la ecuación utilizando nuestra herramienta de Física Pro. ¿Listo? Disponible en la Google Play. Aquí en la aplicación tengo un montón de herramientas de física por cada temática. ¿Listo? Además de problemas de física resueltos. Pero nos interesa la sección de los gases ideales. Y en este caso estamos trabajando la ley combinada de los gases. De aquí pues seleccionamos la ecuación, ya la tenemos clara. Y lo que me están pidiendo es el volumen número 2. Entonces vamos a dar clic aquí y vamos a ingresar los datos con los que contamos. Entonces resulta que ya tenemos el volumen 1, que es de 10, no hay que cambiarlo. La temperatura 1 para nosotros no es de 5, la temperatura 1 de nosotros es de 20. La temperatura 2 de nosotros no es de 8, vamos a cambiarla, aquí está por defecto en 8 y vamos a poner el 60. Y ahora las presiones, la presión 1 de nosotros no es 6, es de 50, vamos a borrar ese 6 y ponemos el 50, le damos OK. Y por último me falta la presión número 2, aquí aparece un 4, vamos a cambiarla porque nuestra presión aumentó a 100 pascales, colocamos acá el 100 y obtenemos el paso a paso de cómo se despeja el volumen 2 de esta ecuación. Nos dio un resultado de 15 metros cúbicos y aquí vemos el despeje paso a paso, ¿listo? Ahora vamos a validar por qué ese 15 tiene sentido, ese 15 metros cúbicos que obtuvimos con la aplicación. Veamos, la presión, ¿qué hizo? La presión aumenta, el volumen disminuye, eso es lo que me dice Boyle, ¿listo? La presión aumentó al doble, significa que el volumen no va a aumentar, ojo, la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión se va al doble es porque el volumen se fue a la mitad. El volumen inicial era de 10, si voy a la mitad quedó en 5. La presión me bajó el volumen. Pero ojo, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Esto me lo dice Charles. Entonces vamos a considerar esa parte. Recuerden que todo va combinado. Entonces Charles me dice que si la temperatura aumentó al triple, porque pasó de 20 a 60, eso es el triple, quiere decir que el volumen también se va a triplicar. O sea que si la presión me dejó el volumen en 5, la temperatura va a agarrar ese 5, me lo triplica y me va a dar 15. Aquí ya estoy combinando todo, Charles con Boyle, estoy trabajando todo al tiempo.